tirar antes de las 4 y terminar de ver después de la clase grabada. Sí. Sí, en los casos de ecología y de Juan Pablo que trabaja. Ahí está grabando ya, ¿no? Bueno, Ahora ya sí. largamos. Sí están viendo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, dice, Sí. se ve. Bárbaro. Miren, yo tenía hoy de 14:30 a 16, con razón estaba tan relajado. Esto está en la página web de de la facultad, este horario. Pero ahora vamos a hacer de 14 a 16. Hola, hola. Hola. Se Sí, escucha, se escucha, Ah, Raúl. bueno. En la página de la facultad dice de 14:30 a 16, por eso me llamó la atención. Pero hacemos el acuerdo que hacemos de 14 a 16. Bien, profe. Bárbaro. En la evaluación tenemos un parcial y un ensayo personal, ¿no? Ese ensayo personal vamos a tomar un día donde cada uno va a tener cada una va a tener un pequeño tiempo donde lo va a exponer y bueno, lo vamos a dialogar, lo vamos a compartir, le vamos a hacer preguntas, ¿no? El ensayo personal tiene que ser sobre un tema, ya vayan viendo cuál tema van a elegir, obviamente que no sea plan de negocios, con lo cual nos lleva a estas dos primeras partes de la materia, porque sobre plan de negocio van a presentar un plan de negocio, que eso van a ver con los profes, ¿no? Que tiene estos cuatro elementos o cuatro preguntas clásicas, y van a tener que presentar en lo que es economía agraria y en las políticas agrarias, que no son dos elementos de la materia, ¿no? Vayan viendo en el desarrollo cuál les interesa, cuál les cae, ¿no? Un poco para que vayan metiéndose en la materia, ustedes vienen de una práctica pedagógica, o sea, le vienen enseñando de una manera en el primario, en el secundario y estos años de la universidad, donde no siempre, pero algunos profes tienen la forma de enseñar del siglo pasado. ¿Cuál era la forma de enseñar del siglo pasado? No había internet. O sea, no había posibilidad de acceder a la información rápido y fácil. Entonces, ¿qué enseñaban los profes? Como era yo antes y como me enseñaron mis profes, y como tal vez muchos profes que ustedes tienen, que aprendan algo de memoria o repitan bien una receta. Entonces las materias, ¿cómo eran? Venía el profe, le daba una receta y le decía, ahora repetila bien. Y repetila tal cual. Hay en algunos temas y en algunas materias que eso funciona. ¿Por qué? Porque tenés que ser preciso en lo que sabes. Por ejemplo, en nuestra parte de plan de negocios y en la parte de evaluación de proyectos de inversión y qué es lo que costo, ahí sí hay que aprender muy bien, repetir hasta que el cerebro lo grabe y mantener ese concepto repetido. Pero en el resto de la materia, que es el análisis de la economía y en la política agraria, ahí ya no hay que repetir, hay que pensar, hay que analizar, hay que reflexionar. Ya uno no va, ustedes no son invitados a estudiar para tratar de repetir tal cual lo que decimos los profes o lo que dice el texto. Ustedes son invitados a recibir esta información y elaborar su propio concepto, ¿no? Personalmente en la cátedra somos de la línea de que un profesional moderno no es el que recuerda de memoria algo, sino que mira la realidad, entiende lo más profundamente lo que está pasando, técnicamente es capacidad de diagnóstico de la realidad agrícola, va a verlo al productor, va a ver a los productores, entienden lo que está pasando y una vez que entiende va a la internet a buscar la solución y sabe dónde ir a buscarla. Antes, como no existía la internet, se presuponía que el agrónomo y la agrónoma tenían en su cerebro toda la información. Entonces, ¿cuál era el buen agrónomo? El que más datos había guardado. Bueno, la internet ha hecho una gran ruptura en esa forma de producir conocimiento. Digamos ahora, portamos el conocimiento acá. Con lo cual, cosas que, por ejemplo, estudie de memoria todos estos nombres, aprenda de memoria tal ecuación, repita hasta que su cerebro grabe tal cosa,
Es importante en algunos ítems, pero en muchos, sobre todo en el análisis de la conducta de las personas, en entender el funcionamiento de la sociedad, en entender el funcionamiento de la economía, no podés estudiar nada de memoria. Tenés que aprender a hacer un análisis crítico de la realidad. Después que tenés el análisis crítico de la realidad, buscas una solución. La solución tenés que tener una orientación para dónde va y el resto lo sacás de acá. Lo que antes era la capacidad de la memoria para retener de un productor, ahora lo reemplaza esto. Ni hablar hacia dónde vamos, software con inteligencia artificial que aprenden, ni hablar con la posibilidad de ya tener cada vez en dispositivos más chicos accesible la información de todo el mundo. No sé si han visto ayer, sacó Elon Musk, digamos, el dueño este rico, una plaqueta de este tamaño que tiene 15.000 chips, que puede guardar 3 veces toda la información que existe hoy en la humanidad. Explíquenme, chicos, para qué es necesario saber algo de memoria. Si ahora ya un aparatito así de chiquitito que tiene 15.000 chips puede guardar toda la información que tiene la humanidad, que ha ido acumulando, y la podés buscar rápidamente. Hoy un buen profesional no es el que guarda de memoria, es el que sabe leer la realidad, diagnosticar el problema del productor, de la economía, de la política, de las organizaciones de la sociedad, y que sabe ir a la internet a buscar la solución precisa para ese problema. Como la realidad cambia rápidamente y como las innovaciones tecnológicas son muy veloces, cada vez que uno va a trabajar a la realidad, tiene que volver a entenderla la realidad porque ya ha cambiado del productor y tiene que reinformarse en la internet porque permanentemente hay cosas nuevas. Entonces el profesional del futuro no es un profesional que sabe repetir de memoria. Es un profesional con capacidad de entender el problema del productor, de entenderlo al productor, de entender cómo funciona todo el sistema agrícola. Después que lo ha entendido, sabe ir a buscar a internet lo que necesita, o en el momento que lo está mirando. Entonces, ¿qué talento tiene que desarrollar ustedes? La capacidad de entender qué problema tienen los productores y saber tener criterio, tener inteligencia para saber qué respuestas van a buscar, cuáles sirven, cuáles no, cuáles se adaptan, y actuar cada vez que les demanda el productor o la productora con mucha lucidez. No repetir lo mismo para todo, la realidad cambia, la solución tecnológica cambia, sino que pasa, es un ingeniero que siempre repite la misma formulita para todos por igual. Este cambio que estamos hablando de paradigma pedagógico y del conocimiento, y bueno, hay algunos autores que consideran que es el más importante de la historia de la humanidad. Yo les voy a decir una, como para que ustedes se den cuenta, digamos. Yo vi mi primer computadora a los 30 años. Imagínense. No sabía que existía la palabra computadora hasta los 30. Y miren, mi primer trabajo, como para que tengan una idea de la velocidad del cambio tecnológico que hemos tenido los docentes. Hoy todo está acá. Esto que estamos viendo ahora, cuando yo era alumno era imposible pensar una clase virtual. El cambio de la tecnología en la información y en la comunicación es tal que está modificando completamente nuestra realidad académica, ¿no? Como profesores y como alumnos. ¿Qué nos pasa a los profes? Y no ha cambiado el medio. Hemos nacido con una tecnología y ustedes han nacido con otra tecnología. Como para decirlo al cambio, es como decir, nosotros hemos nacido en la época en que los caballos movían el mundo, ¿no? Movían las carretas, las personas, y ustedes son la época del auto. Nosotros queremos seguir andando en carreta y ustedes ya saben andar en auto, ¿no? Nosotros somos de la época de la fotocopia y repetir de memoria exactamente lo mismo que dice el profe para sacarte 10. Ustedes son de la época en que todo está acá. Ni que hablar los chicos que están naciendo ya,
bueno, ya muchos de ustedes y muchas de ustedes tal vez ya sean nacidos en este siglo XXI, ¿no? Hay algunos teóricos que dicen que los que no hemos nacido con un celular en la mano, nunca vamos a pensar igual que ustedes. Porque el ejercicio del cerebro al buscar información no lo hemos tenido de chiquito, ¿no? Entonces, ahí hay un gran cambio que, bueno, en la materia tratamos de acompañar ese cambio. ¿Y cómo la tratamos de acompañar? Le damos pistas teóricas, le damos ideas, le damos autores para que ustedes lean y piensen, no repitan. Ejerzan su propio criterio, se sienten a decir, a ver qué es lo que dicen los profes, ¿está bueno o no está bueno? A ver qué estoy leyendo acá, y comparen con internet. Lo importante en los nuevos procesos pedagógicos desde nuestra perspectiva es lo que ustedes piensan, no lo que ustedes repiten y lo que nosotros pensamos. Antes, ¿qué era lo importante? Lo que el profe piensa y cómo ustedes repiten el pensamiento del profe, ¿no? Hoy lo que se trata de estimular es su capacidad de pensar, no su capacidad de repetir, ¿no? Claro, pasa ahora en tercer año que tenemos esta materia y me pasa también en quinto, que claro, después de tener 7 años de primaria, 5 años de secundaria son 12, 2 o 3 de universidad son 14, que le vienen diciendo a los alumnos, escuche, cállese y repita tal cual, porque más o menos, digamos, no estoy diciendo todos los profes, algunos de ellos, muchos de ellos, tienen ese estilo. Claro, de golpe le dicen, no, no, ahora lo que me importa es lo que pensás, no lo que repetí. Es un cambio que lo sorprende un poquito, ¿no? Así que sáquense en esa sorpresa. Esta materia tiene ese estilo, tiene esa onda, tiene tratar de desafiarles el cerebro y hacerlos pensar. A mí me gusta usar la metáfora de estos cositos que tienen nieve que uno los sacude, ¿no? Esto como cositos de plástico con agua, que adentro tienen como un paisaje, que vienen con nieve, que vos lo das vuelta y se baja todo eso blanco y después lo volvés a poner en su posición y se acomoda, ¿no? Tal vez la tarea de un docente, o por lo menos de mi perspectiva, es desordenarle la cabeza para que ustedes se pongan a pensar. Ni que hablar con los cambios que están produciendo la pandemia, ¿no? Esta pandemia es una situación de contexto única en la historia de la humanidad. Nunca la humanidad tuvo la misma enfermedad, todos enterándose de la enfermedad e hipercomunicados de las soluciones, de las vacunas, de la muerte, ¿no? ¿Cómo salimos de esta? No sabemos, pero sí tenemos la suerte o la desgracia de estar viviendo un suceso que dentro de 200 años van a decir, antes del 2020 se pensaba así, después del 2020 se pensó de esta manera. Así como la Segunda Guerra Mundial, así como un montón de eventos que sacuden a todos los humanos y que nos hacen cambiar la forma de pensar. Obviamente el cerebro siempre le gusta ir a su zona de confort, seguir pensando lo que ya sabía de antes, no le gusta lo nuevo, ¿no? El cerebro tiende a la comodidad, ¿no? Esto, como dicen los productores, la chiva pa'l monte siempre tira, digamos, ¿no? El cerebro siempre vuelve a pensar lo que está acostumbrado a pensar porque así se siente seguro. Entonces, bueno, uno tiene que estimularlos para que su cerebro piense en cosas nuevas, ¿no? Entonces, este es el criterio, del punto de vista de la teoría, esto se llama los sistemas complejos. Los sistemas complejos es un nuevo paradigma en la epistemología mundial. Ya casi todas las universidades que van adoptando las tendencias más nuevas están con la complejidad. Fíjense, no sé si está Paul Toconás por ahí hoy acá, un alumno que se recibió hace poco, el año pasado creo, que un poco estimulado, se ha puesto a estudiar un posgrado en la UBA, en extensión rural y creo y en desarrollo rural. Y la perspectiva es de los sistemas complejos. ¿Cómo es lo de los sistemas complejos que tiene que ver mucho para la economía? Es que, bueno, ¿cómo le van enseñando ustedes a las carreras? Bueno, mirá, anda con tal profe y estudia esta materia. Y el profe y la profe saben esa materia. Después pasa a otra materia.
y cada materia tiene muy poca conexión con la otra. Es como entrar a mundos distintos. ¿Viste? Como decir, voy a Alemania, hablan en alemán, voy a Rusia, hablan en ruso, voy a una materia y solo ven su problema, voy a otra materia, solo ven su problema. El paradigma científico anterior era que vos te especializabas en un tema y ese tema no estaba conectado con el otro. Lo que los epistemólogos describen es como los pozos de petróleo, ¿has visto? Que venía un pozo y se metía para adentro y profundizaba cada vez más en su tema. Entonces venía el profe de tal materia que era súper experto en su tema, se súper especializaba en su tema, pero no tenía conexión con la otra materia. Entonces las carreras, como la facultad lo está cambiando, ¿no? Sobre todo con módulo 1, módulo 2, módulo 3, que tienen el fin de interconectar a las materias, ¿no? Y de interconectar las materias con la realidad. Pero todavía no terminamos de abandonar la idea anterior, el paradigma anterior. ¿Cómo el paradigma anterior? Y mira, dasonomía no tiene nada que ver con producción animal. Maquinaria agrícola no tiene nada que ver con economía. Son mundos apartes. Entonces, ¿qué pasaba? Formaba un profesional especializado en un tema, un capo en maquinaria. Che, ¿y entiende cómo funciona la economía? No, ni idea, ¿eh? Es una capa en genética. ¿Y sabe algo de clima? No, ni idea, ¿eh? Era una hiperespecialización en un tema sin saber qué sabe el otro. Esa forma de dividir la realidad y especializarte en un área sin entender ni saber lo que hace la otra, es lo que ahora se está cuestionando. La hiperespecialización tiene la dificultad que podés ser un capo en clima, pero no podés ver los otros problemas. Entonces, bueno, ahora, ¿qué proponen los sistemas complejos? Que todo tiene que ver con todo. Que tienen que conectar en esta materia economía con todo. Con esta materia, con la otra materia, con la otra materia, que está todo interconectado. Cuando ustedes van a ver al productor, bueno, Huguito es productor, él dice, no, ahora tengo un problema dasonómico, ahora tengo un problema tecnológico. Para él la vida es una sola cosa, como lo es para todos nosotros. La ciencia separa y ve una parte separada de la otra. ¿Cuál es la realidad? Una sola cosa que se va manejando toda junta. A mí lo que más me gusta para usar como metáfora de la propuesta teórica de la materia es lo de la sopa, ¿no? Esto dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos una sopa? Y tenés papa, zapallo, batata. Buenísimo. Tenés el especialista en papa, el especialista en zapallo, el especialista en batata. Vos lo metés en la olla y lo hervís. Y se hace una sopa. ¿La sopa de qué es? ¿Es de papa? No. ¿Es de zapallo? Tampoco. ¿Es de batata? Tampoco. ¿Qué es? Es una cosa nueva, una sopa, formada por tres cuestiones: papa, zapallo y batata. Cada vez que vos tomás una cucharada de sopa, estás tomando papa, zapallo y batata. Cuando ustedes vayan a la realidad es una sopa, donde está mezclada todas las materias que van a ver. No está separada la realidad. Es una sola cosa. Y la realidad es algo nuevo, como la sopa, que no es papa, zapallo y batata, ¿no? Lo que pasa es que hay que preparar el cerebro para ver la realidad como un todo interconectado, aunque vos seas especialista en una parte. Entonces, bueno, ¿quién me dice, profe, que hay que ser especialista en todo? No, no, no. Vos podés ser especialista en papa y ser el más capo, la más capa en cultivar papa. Pero tenés que entender que la realidad no es solo papa. Es batata, es zapallo y es sopa. Entonces ustedes van a actuar como profesionales, tal vez especialistas en algo, pero no pueden perder de vista que la realidad es la suma de las partes. Sino, ¿qué les pasa? Creemos, los profesionales armados con el paradigma anterior, que lo que yo sé es la verdad,
Esta es la materia más importante de todas. Y habrán visto que cada docente cree que su materia, la sopa es de papa, ¿eh? Si vos sabés bien mi materia, sos un genio. Bueno, la propuesta de los sistemas complejos no es así. Es que la realidad del productor, la realidad agrícola es una sopa, que cada una de las materias es un elemento de la sopa, y que su cerebro tiene que saber todas las materias, cómo se relacionan entre sí y entender la sopa. Cada vez que ustedes toman una cucharada de sopa, ¿qué están tomando? Todo lo que se puso en la sopa. La realidad productiva es la suma, ¿no? La capacidad de analizar la realidad productiva es la suma de su conocimiento. El cerebro funciona distinto cuando conecta que cuando desconecta, ¿no? O sea, cuando yo digo, bueno, háblame de papa y nada más que papa, pero mire, profe, la batata, no me hables de batata. El cerebro desconecta todas las relaciones para enfocarse en una. La primera parte de esta materia es que tiene que ver todo. Y voy a decir, profe, ¿eso es imposible? ¿Ah, sí? A ver, yo le hago una prueba. Presten atención a su cerebro media hora. A ver, ¿qué piensa su cerebro? Piensa en todo, ¿eh? ¿Cuántas ideas recorren por su cerebro en 10 minutos? ¿Cuántos temas piensa su cerebro? En el caso de las chicas que tienen más ejercitada la atención dispersa, ¿cuántas cosas están pensando a la vez? Es más, pueden estar ahora escuchando esta clase, pensando qué van a hacer mañana, escuchando la novela y whatsappeando con el novio. El cerebro hasta puede llevar muchos pensamientos a la vez imbricados, ¿no? Ese talento de pensar en forma interconectada y dispersa es el talento que hoy tal vez más valor tenga en la economía, ¿no? Podés ver el bosque, no el arbolito. La economía agraria, desde la perspectiva de esta materia, es que tiene que armar una sopa sabiendo cada uno de los elementos, pero al final lo que sale es algo nuevo. Le vamos a hablar de medio ambiente, le vamos a hablar de género, le vamos a hablar de Estado, le vamos a hablar de mercado, le vamos a hablar de organizaciones de la sociedad civil, le vamos a hablar de políticas agrarias, le vamos a hablar que es la forma de usar el Estado a favor del productor, que es la herramienta que tiene el productor para que el Estado lo cuide, lo beneficie, lo proteja, lo potencia. Le vamos a armar de plan de negocio, que es la herramienta que tiene el productor para entrar al mercado. Y con todo esto que le vamos dando, ustedes van a ir armando una sopa. Por eso es normal que en nuestro examen empecemos diciéndole, bueno, a ver, explíqueme, ¿qué entendió de la materia? Descríbame la sopa que armó usted. Describa, a ver, queremos escucharlo. ¿Qué entendió de la materia? Desde ya le vamos advirtiendo, la mayor parte de las preguntas de los parciales son, ¿qué piensa usted? Y en el examen no sacamos unidad, no hay preparación de tema, es contame la materia. Describime qué sopa has armado. Describime la sopa y después le preguntamos la papa, la batata, le preguntamos sobre economía, sobre Estado, sobre mercado, sobre política y sobre plan de negocios, ¿no? Así que bueno, esta es la propuesta teórica de la materia. Si a ustedes les gusta la teoría, que estaríamos gratamente sorprendidos, uno de los teóricos más sólidos que tienen los sistemas complejos es un argentino que ya se murió, don Rolando García. Como muchos argentinos hipertalentosos los terminamos corriendo. Fue el creador del CONICET, ¿no? Fue un hombre muy importante en el mundo. Acá no lo conocemos. A mí me pasó que yo fui a estudiar afuera y afuera me dijeron, vos sos argentino como tal persona, como Rolando García, que es clave para nosotros. Yo abrí los ojos así diciendo, epa, en Argentina ni lo conocemos. Bueno, esas cosas que pasan, digamos, ¿no? Pero si ustedes googlean Rolando García o el libro
se llama Los sistemas complejos, está en internet, y además está lleno ya el YouTube de sistemas complejos, ¿no? De planteamientos, hay una versión filosófica no tanto de los sistemas, porque la palabra sistema siempre tiene atrás que hay un orden matemático de la realidad. La expresión filosófica de la complejidad es Edgar Morin con pensamiento complejo, sin la idea de un sistema que es cuantificable, ¿no? Siempre hablar de sistema es que vos podés convertirlo en una ecuación. Bueno, hay gente que se siente que eso de poner matemática es como que es demasiado limitante de la realidad y va más para el lado del pensamiento complejo, que es un pensador francés que se llamaba Edgar Morin, ¿no? Este es uno de los más conocidos que por lo menos uno tiene acceso, ¿no? Entonces, esa es la línea. Siempre yo les pregunto, ¿qué es la economía agraria, no? La palabra economía viene de oiko y de gnomos. Oiko es casa y gnomos es conocimiento. Él conoce tu casa. Si uno diría, a ver, ¿para qué sirve la economía? Para que conozcas tu casa. Ajá. ¿Y en la casa qué hace? Se vive, se come y se reproduce. La economía agraria toma tal vez la parte más importante de la casa, que comer. Y en el enfoque que le damos a esta materia, que es un enfoque muy ambiental, es cuidar a la casa, ¿no? Ya vamos a ver cuando entremos a todo el debate de economía ambiental, que hay gente dentro de la economía que dice, mira, échale veneno a la tierra, dale vuelta, métele masita a la tierra, con tal después la vamos a arreglar. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Vamos a remediar el daño ambiental, vamos a limpiar el agua, vamos a limpiar el aire, le vamos a devolver los nutrientes a la tierra. La primera cumbre contra el medio ambiente se hace en el 92 en Río de Janeiro. Por estas cuestiones curiosas que uno tiene, yo terminé estando ahí, porque fui a ver. En el 92 ya se hablaba de que se iba a remediar y que el capitalismo se iba a modificar en el cuidado del medio ambiente. Que la gente iba a empezar a consumir productos que produzcan poco daño ambiental y que se iba a controlar el calentamiento global, la basura orgánica, o sea, la cantidad de alimento que desperdiciamos, y el plástico. ¿Cuál es la realidad de hoy? El mundo más polucionado que nunca, el calentamiento global ya es indiscutible, el mar está lleno de plástico, las tierras contaminadas tal vez por la eternidad, las personas comiendo productos contaminados y los productores contaminándose mientras que trabajan. Entonces yo creo que darle el enfoque hoy a la materia de que la economía es el cuidado de la casa, nuestra casa es el planeta. Y en el planeta estamos nosotros y las otras especies. La humanidad en un proceso de 30 años ha eliminado el 60% de las especies silvestres. Somos una especie que para reproducirse elimina las otras. ¿Qué diría un agrónomo? Un agrónomo a decir, mira, yo vivo acá en, qué sé yo, en San Pedro, y de golpe ha venido el pasto cubano y ha eliminado todas las otras especies vegetales. ¿Cómo se le llama al pasto cubano? Plaga. ¿Y nosotros qué somos? Hemos eliminado el 60% de la otra especie. ¿Por qué? Porque, bueno, no son parte de esta casa. Esta casa es solo de los humanos. La economía, desde la perspectiva ambiental, ¿qué te dice? La economía clásica es esta casa que es el planeta es una casa de humanos. O lo reventemos a la otra especie, contale nuestra. Los otros son invitados. La economía ambiental parte de otro principio. La casa es de todo. El humano es uno más entre un montón de especies vivas. Y es una especie más. Y no tiene el derecho a destruir a las otras.
como un virus no tiene derecho a matarnos. Claro, dicen, no, bueno, mirá, y a la otra especie, ¿por qué la eliminás? Y para ganar plata y sobrevivir. ¿Por qué el coronavirus se reproduce? Para sobrevivir. Se nos mete en el cuerpo para reproducirse y sobrevivir, y nos está matando para reproducirse y sobrevivir. Ah, qué virus agresivo. ¿Y nosotros? Pregúntele a estas 60 especies que ya hemos hecho desaparecer del planeta, ¿qué opina de los humanos? Claro, el coronavirus queda como buenito, digamos, si lo ponemos desde esa perspectiva, ¿no? Así que este año, años anteriores, yo este tema lo trataba mal de costado. Este año, por la pandemia, en la teoría, economía es el cuidado de la casa común. Y en la casa común estamos plantas, animales, humanos, microorganismos, bacterias, hongos, virus, parásitos, y estamos todos dentro de esta pelotita. Y nos relacionamos entre todos para sobrevivir. Esa forma de entender la economía es muy nueva. La economía clásica que dice, la casa esta es nuestra, la otra especie que son recursos económicos, ¿tienen derecho a existir? No, nosotros sí, ellos no. Ellos lo usamos para sobrevivir nosotros. Y se armaba la economía pensando cómo sobrevivíamos los humanos sin que nos importe la sobrevivencia de las otras especies. Sin que nos importe. ¿Por qué? Porque pensamos que esta casa es únicamente nuestra. Algunos autores dicen que es una interpretación errónea del Antiguo Testamento, para los que vienen de la raíz religiosa judeo-cristiana, ¿no? Que Dios hizo todas las especies y al final hizo el hombre, al ser humano, bueno, una versión machista, ¿no? A los hombres, las mujeres tienen, digamos, alguna diferencia entre tal hombre y la mujer del Antiguo Testamento, hace toda la especie y después nos pone a nosotros como los dueños de esa especie. O sea, el rey de la creación que puede hacer uso de todo el resto de las especies como quiera. Hasta tiene derecho a matarlas. ¿Por qué? Porque tiene ganas. A ver, díganme ustedes. ¿Por qué matar un ornitorrinco? ¿Que es peligroso para el humano? ¿Qué te puede hacer esa nutria con pico de pato? ¿Por qué le hemos hecho desaparecer? Porque lo consideramos inferior y porque no es un delito matarlos. Porque en la cultura occidental, basada en estos conceptos religiosos, la otra especie que no sea la humana es inferior y tenés derecho a matarla y no tiene castigo. Hay una novelita, bueno, yo siempre le cito los libros que a mí me han impactado para ver si lo enamoro a leer, pero bueno, no siempre sucede. Hay un grupo étnico al norte de Estados Unidos y Canadá que llaman los inuits, ¿no? Es lo que... hay un libro que se llama El País de las Sombras Largas, que cuenta una historia real. En un témpano que se había desprendido, había un grupo de osas, justo había osas madres, ¿no? Y ese témpano se había desprendido y empieza a correr por el río para abajo. Cuando empieza a correr para abajo en el río se encuentra con una gran ciudad donde vivían mucha gente que estaba buscando oro. ¿Qué ven estos buscadores de oro? Un témpano lleno de osas. ¿Y qué dicen todo? Dinero, pieles. Van en un barco y empiezan a matar a los osos para sacarle la piel. Los inuits entienden y tienen una palabra que define al oso como un hermano. ¿Por qué? Porque ellos se cubren con la piel del oso, comen la piel del oso y usan la grasa del oso para calentarse. Entonces, para ellos el oso es su mejor aliado. Y matar una hembra de oso es un crimen. Entonces, cuando estaban los occidentales matando los osos, los inuit los matan a los occidentales. Y van a un juicio. ¿Y en el juicio cuál era? La justicia occidental, con su concepto de que la casa es mía, diciendo, ustedes van a ir presos porque mataron a otros humanos.
Y ellos que decían, y esto que han matado las osas hembras de las cuales nosotros dependemos, eso no es delito. Y los matan a los inuits que defendían los osos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Ah, bueno, mata a otra especie no tiene castigo. Mata a uno de tu especie, sí. ¿Por qué? Porque esta casa es nuestra, ¿eh? Los otros los podemos matar, no hay problema. Yo la veo a una nietita chiquita que mata hormigas. Es como que le da placer. Y yo le pregunto, ¿por qué la mata la hormiga? ¿Qué te pica? No. La mato porque yo puedo matarla. Ah, o sea que uno tenga más fuerza que el otro te da derecho a matarla. O sea, ¿todos los elefantes nos pueden destruir porque son más fuertes? Porque puedo matar, mato. Porque puedo matar una mariposa. ¿Tengo derecho? Si vos trabajas con la cabeza que veníamos teniendo, de que todas las otras especies están al servicio nuestro, y sí, pues si yo soy el rey de la creación, puedo matar a cualquiera abajo mío. Otra forma de entender esta versión del Antiguo Testamento, sobre todo del Génesis que habla de la creación, es que cuando Dios crea todas las especies, después nos crea a nosotros, no como el dueño de todas las especies, sino como el agricultor, como el jardinero. Estamos acá para cuidarlos. Esa es una versión diferente del mismo cuento, ¿no? O del mismo mito, o el mismo relato, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, este año va a tener mucho enfoque de ese lado la materia. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿No? La pandemia está produciendo muchísimos cambios a nivel económico. No sé si ustedes sabían, ya metiéndome más en el tema de la materia de economía agraria, el aumento de los precios de los alimentos después de la pandemia, ¿no? Estamos en precios del maíz, creo que hace 19 años, 20 años que el maíz no vale tanto. Estamos en aumento de precio de trigo. Bueno, ¿qué les voy a decir? Vayan a comprar un kilo de asado a la carnicería de la esquina. No hay que estudiar economía agraria para saber lo que cuesta comer hoy, ¿no? Los alimentos han subido muchísimo después de la pandemia. Creo yo porque ¿qué hemos aprendido los humanos? Y mira, podés no cambiar el celular, podés no cambiar la zapatilla, podés no cambiar, no sé, la cama, el colchón. Lo que no podés dejar de hacer es comer todos los días. Y hemos ido entendiendo que hay áreas de la economía que son esenciales para los humanos. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, se han fundido cadenas hoteleras, empresas de turismo, toda la industria del entretenimiento presencial se ha fundido, a la Lufthansa la ha comprado el gobierno alemán, a la Air France la ha comprado el gobierno alemán, o la han subvencionado para rescatarla. Pero hay 4 sectores que con la pandemia han crecido y siguen creciendo. Miren cuál es interesante, cuáles son los sectores. Primero, comer. La economía agrícola o agraria, que era considerada como una rama de la economía secundaria, que no a esta pandemia han hecho recordar. Y si no morfás, no sobreviví, ¿eh? Si no salí, sobreviví. Si no cambia el celular, sobreviví. Si estás encerrado en tu casa, sobreviví. Está bien, te deprimí, pero si no comes, no sobreviví. Entonces el mundo ha entendido que, bueno, no podemos parar de comer. Y se ha convertido en una de las partes de la economía que hoy se llama esencial. ¿Cuál otra? Clarito. Salud, comunicación. Los seres humanos necesitamos estar comunicados con alguien. ¿Cuántas veces al día ustedes miran su celular a ver si tienen un WhatsApp, o un Instagram, o un Twitter, o un Facebook? ¿Cuántas veces el cerebro de uno va al aparatito para ver si está intercomunicado con alguien? ¿Se han prestado atención? Y cuando más aislados hemos estado físicamente con la otra persona, más hemos necesitado sentir que estamos comunicados y cuidados por alguien virtualmente. ¿Quiénes han hecho guita, pero de una manera extraordinaria? Los que hoy se llaman los GAFAM, ¿no? Google, Apple, Facebook, Microsoft y Amazon. De este lado del mundo. Del otro lado del mundo, TikTok, ¿no? Que es del Asia, digamos, es la forma de comunicación de los jóvenes
del Asia con el video, ¿no? Y bueno, obviamente Alibaba, la plataforma de comercialización más grande del mundo, ¿no? Y el WeChat, que es el WhatsApp de los chinos, ¿no? Y ahora, esta nueva forma de economía que está teniendo mucho éxito, que le llaman las compañías gig, que las clásicas de las compañías gig son el Uber. Vos decías, ¿de qué Uber? Toda persona que tenga un auto puede ser taxista. Se inscribe en ese software, te llama Juan Pérez a través del software para que vos lo lleves con tu auto de tal lado a tal lado y te paga vos. ¿Sos empleado? No. ¿Sos propietario? No. ¿Cómo es esa empresa? Que lo único que hace, conecta un señor que necesita un auto con otro que tiene, produce que se encuentran y se paguen entre ellos. Es una nueva forma de empresa. Las más famosas son Uber, Airbnb, esto que vos podés alquilar una pieza de tu casa para que venga un turista, ¿no? Que bueno, todos esos grandes cambios ya venían armándose con la pandemia y se han profundizado, ¿no? Así que esto como introducción, sí yo creo, ahí le he puesto la palabra pensar por sí mismo es peligroso, ¿no? Yo le voy a decir, bueno, hace poco murió don Humberto Maturana, un científico chileno que yo lo he admirado muchísimo, y me he ido a estudiar con él a Chile, me he ido un mes ahí a conocerlo y estudiarlo hace unos años, ¿no? Él decía que estamos en una etapa de la humanidad donde el tamaño del cerebro es el más grande de nuestra historia, ¿no? Como sapiens sapiens. ¿Qué significa? Que los jóvenes nacidos en este siglo tienen un tamaño de cerebro más grande que los que venían antes por la alimentación y el estímulo. Además de eso, bueno, vos podés tener un cerebro grandote como tener un músculo grandote, pero no lo usás, pues. ¿Viste? Como ese chango o esa chica dice, mira la fuerza que tiene. La usa nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, ha decidido no usar su fuerza física. Nosotros tenemos un gran cerebro. ¿Qué hace andar el cerebro? Pensar. ¿Qué te hace pensar? La información y el conocimiento. El conocimiento te arma el cerebro, te permite entender la realidad y la información es qué está pasando hoy con esa realidad. Entonces ustedes tienen, póngale, el cerebro es como el músculo. La internet es como la pesa, porque te hace entrenar el músculo que es el cerebro. Y pensar es ir al gimnasio. ¿Qué decía don Humberto? Miren, los jóvenes tienen el cerebro más importante de la historia de la humanidad. Tienen todas las pesas que quieran, porque todo el conocimiento está en la internet. Pero han decidido no usarlos. ¿Por qué? Porque un joven con el cerebro de ustedes, con la internet a mano, si empieza a pensar, es peligrosísimo. Porque no los pueden parar. ¿No me creen? ¿Ustedes la están siguiendo a Greta Thunberg? Bueno, mírenlo. Como una chiquita ambiental manejando las redes de Suecia ha terminado en Naciones Unidas hablando con presidente. El poder de los jóvenes pensando, usando esta máquina, esta parte del cuerpo que está más desarrollada que nunca en la historia de la humanidad, con el acceso a las pesas libremente, la pesa del conocimiento y la información que está en la internet. Estamos ante la posibilidad de que los jóvenes produzcan un cambio enorme de la humanidad. Claro, ¿ustedes creen que los viejos estamos chochos? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Que no piensen, que repitan, que se alcoholicen, que se droguen, que no reflexionen, que no se paren a pensar, que no usen este gran instrumento que es el cerebro. Entonces, un joven pensando hoy es peligroso y un joven pensando en red es más peligroso. Y bueno, ustedes saben que el Big Data es el control de la información que ofrecemos a las redes cuando participamos en ellas, ¿no? Para controlar el pensamiento, ¿no? Yo sí creo que ustedes son peligrosos, potencialmente es peligroso. Don Humberto decía, miren, la gaviota es uno de los pajaritos que mejor vuela. ¿Por qué? Porque vive entre el mar y el acantilado. Entonces viene
¿no? El viento del mar, y si el pajarito no vuela bien, bueno, se lastima con el acantilado, se muere, no puede sobrevivir. Entonces desarrolló a través de miles de años de evolución la habilidad para volar. Don Humberto decía que los humanos hemos desarrollado el cerebro durante miles de años para, pensando, poder sobrevivir. Ahora, ¿qué pasó en el siglo XXI? La gaviota decidió no volar y mira la realidad por el celular. Los jóvenes no piensan, compran pensamiento hecho en las redes. Y don Humberto decía, es como que si una gaviota, en el mejor momento de su evolución, siendo la mejor voladora de toda su especie, decide no volar porque es más cómodo verlo en el celular o en la televisión que volar. Es más cómodo repetir lo que dice la internet que tener el pensamiento propio. Entonces tenemos millones de jóvenes hoy en la humanidad, más de la mitad de los jóvenes de menos de 25 años no tienen trabajo, ya lo van a ver, la riqueza concentrada, el poder concentrado, no hay lugar para los jóvenes, tienen el mejor cerebro de la historia, tienen toda la información y el conocimiento que deseen, pero no piensan. Es la gaviota que no quiere volar, porque tiene miedo a volar. Prefiere ver cómo es un vuelo por la internet, ¿no? Prefiere la virtualidad. Yo sí creo que el conocimiento hoy los hace a ustedes muy peligrosos y me parece muy bien que así lo sea, porque yo soy una persona que cree que la realidad se puede mejorar, ¿no? Pero bueno, esa es mi forma de entender. Esto que están viendo ahí, esa es nuestra casa. De la perspectiva de esta materia, no solo es una casa de los humanos, ¿no? Esa es casa de animales, vegetales, bacterias, virus, hongos, microbios. Y la economía se supone que nos tiene que enseñar a cómo cuidar esa casa con todos adentro. La economía clásica, ¿qué te dice? Solo lo humano, el resto, recurso natural. Ya está. Y si desaparece, qué mala suerte, si ha desaparecido. Ya está, no importa. Lo importante es ganar plata, ¿no? Bueno, esta materia nos invita a pensar. ¿Qué pasa si esta idea de economos, o sea, de oikonomos, del conocimiento de la casa, el conocimiento de la casa de todo lo vivo? Este conocimiento de la casa, esta pelotita azul, donde la mayor parte es agua, es donde nosotros vivimos. Bueno, esta pelotita hay que hacer comida para 7.400 millones de habitantes. Todos los días comemos 2.500 calorías, lo ideal en un ser humano promedio, ¿no? Entre lo que trabaja la pelotita, los mares, las abejas, la naturaleza por sí solo, y el trabajo humano, tenemos que lograr ofrecer la comida, producir comida para dar de comer a estas 7.000 millones de personas, ¿no? Es la naturaleza que está ahí, que está ante de nosotros los humanos, con la cual nosotros trabajamos para producir alimento para todos los que vivimos en la casa, no solo para los humanos. Cuando uno piensa que la economía agrícola no es solo para ganar dinero y para nosotros, sino es para todo, ya piensa distinto la producción. Porque ya no solo pensá si produzco más para mí, también pensá, che, ¿y las demás especies la estoy dañando? ¿La estoy cuidando? ¿La estoy reproduciendo? ¿La estoy eliminando? Ya pensás tu economía, tu conocimiento sobre la casa, teniendo a todo adentro, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Usamos la tierra, nuestra capacidad de trabajo, la plata, para que con los recursos naturales, nuestra plata, nuestra capacidad física de trabajo y nuestro conocimiento, producimos alimento en conjunto con la naturaleza para 7.000 millones de personas. Ahora, claro, la preguntita está, que ya la vamos a ir metiendo. ¿Lo tienen que producir pocos de esto o mucho de esto?
¿quiénes tienen que garantizar la alimentación, producir toda esta comida para 7.000 millones de personas? ¿Mucho pequeño productor o una gran multinacional con maquinaria? ¿Qué opinan? Mucho pequeño. Ajá. Bueno, Juan Pablo, dentro de la economía, esa ya es una elección de camiseta. Los economistas somos como de Boca River, ¿has visto? Sí, yo soy de Boca y, bueno, si vos, Juan Pablo, te gusta, que yo la comparto, pero, bueno, voy a hacer una advertencia, ¿no? Personalmente, los profes, yo lo hago claramente, decimos cuál es nuestra camiseta. Yo comparto con Juan Pablo, yo pienso que la comida la tienen que hacer mucho pequeño. Un campo con gente, digamos, ¿no? Y mucho pequeño agroecológico. Esa es mi postura, Juan Pablo. Ahora, si viene alguien, por ejemplo, Sofi, Reinalde, que la estoy viendo decir, no, profe, yo pienso que el campo argentino, el campo jujeño, en vez de miles de pequeños productores, tiene que haber 5 grandes con maquinaria. Se lo tiran así, a ver, ahí ya que está Huguito, hay 800 y pico, ¿no? Productores tabacaleros de pequeñas hectáreas. ¿Cómo tiene que ser el Valle de los Pericos? ¿1000 productores de 1 hectárea o 20 productores de 500 hectáreas? ¿Cómo nos imaginamos Jujuy? La quebrada de Humahuaca es muy bueno para producir vino. Hay un promedio de media hectárea y hay también unos 800.000 productores. ¿Vamos a tener 800 pequeños productores vitivinícolas o vamos a tener 6 bodegas con 20 o 30 o 100 hectáreas cada una como Cafayate? Ahí te das cuenta, Juan Pablo, de podremos definir entonces cuál sería el mejor plan de manejo o el plan de mejora genética. Para que ustedes tengan la capacidad de poder enseñar esto, van a tener que estar al tanto de lo Pablo que Martín no se nos ha enganchado con la clase de genética. Métodos que habitualmente se emplean para realizar mejora genética. No sé quién nos ha enganchado ahí en su charla, Pablo. Existen una Silenciar. serie de como el mejoramiento de plantas. Hola, hola, Pablo. Está en 2 clases a la vez, ¿no? Ya lo hablo. Sí, por favor, que además nos produce ruido. Ahí está, ahí se ha dado cuenta. Te van a ir dando las herramientas para que ustedes estén en condiciones de poder proponer para en 2 clases a la vez, ¿no? Son varias. Este es el poder del ser humano, del cerebro. Sí, No, pero me parece que no hay genética ahora. ¿Y qué es lo que está escuchando Su? A las 4 creo que Silencialo, Su. Silencialo, vos podés ir desde tu... Vos sabés intentar. No se puede silenciar, dice que no se puede silenciar, yo también intenté, pero... Incluso si O tenemos sacarlo. ¿Quién tiene el teléfono, eh? me parece que no va a ser fuera de la provincia, va a ser acá nomás. Ah, no, es una grabación o algo. La presentación de Sí, una grabación. para que Sí. tengan incluso una mejor idea. Bueno, trataré de hablar a más. Por favor, chicos, tengan la ¿Alguien lo ubica prudencia a este chico? más ordenada de lo que se realiza en a forma Pablo práctica. Martín Galarza. Galarza. No está en el grupo de mí, me parece. No. A ver. Dígame, el seminario sería Qué divertido. Creo que se puede sacar de... Insólito. Y muy insólito, ¿no? Y que además lo ponga a todo volumen, ¿no? Galarza es, ¿no? Sí se lo puede No sé sacar. si capaz. Yo no puedo. Vos sí lo podés quitar, Su. Yo lo puedo sacar. Sí, andate a los que están... Sí, ¿alguien quiere hablar? Ah, de 10, ese para el otro miércoles. pero bueno, No sé cómo hacerlo, Galarza. tengamos la posibilidad de hacerlo presencial. Como les digo, Acá lo estoy viendo. Ahí está, ya está. Ahí está. Raúl, Sí, ahí está, Ahí ya está. lo sacó Su. me parece bueno también darle el ejemplo de las ferias, ¿viste? Como hace un tiempo atrás había una sola feria mayorista de perico que era, era la que ponía orden en cuanto a los precios de las hortalizas, y hoy en día hay un gran número de ferias también, ¿no? Un buen ejemplo para la charla que estás dando. Totalmente. ¿Qué decir? ¿Qué mundo uno se imagina? Un solo súper que venda todo, mucho pequeño comerciante. Esta idea que compartimos Juan Pablo y yo, mucho pequeño agricultor viviendo en su finca, o un dueño de todo. Si quieren todavía
le sacudo más el cerebro. La Esperanza, un ingenio que era de la provincia, 7.000 hectáreas bajo riego. ¿Por qué no 7.000 productores de una hectárea en vez de una sola empresa dueña de las 7.000? ¿De qué depende? De la idea que tenga de economía agraria. Esto que yo le pregunté y que Juan Pablo dijo, mucho pequeño productor, ¿no? Bueno, lo que uno elige es después lo que uno hace. Como uno piensa, después uno habla y uno actúa. Cuando ustedes sean poder, si es que alguna vez llegan al poder, que seguramente que van a hacer, y van a decidir, ¿le doy las 7.000 hectáreas de la Esperanza a un solo productor, a una empresa, o se la doy a 5.000? No sé, cannabis. ¿Por qué una empresa norteamericana y por qué no a Huguito y a los pequeños productores? ¿Por qué se toma esa decisión? Porque al fondo hay una idea de agro distinta, de economía agraria, ¿no? Que esta casa común la cuiden las grandes empresas. Hay otra postura en la economía agraria que esta casa común la cuiden los pequeños productores y quienes nos den de comer sean los pequeños productores. Tal vez este año, si nos da el tiempo, siempre proponemos un debate de las opiniones de Altieri con las opiniones de Grobo Copatel, ¿no? Que es exactamente este debate. Pero en la práctica de la economía agrícola jujeña, miren, yo ya les hablé de vino, de la Esperanza, de cannabis, puedo decir lo mismo de vicuña, y depende de qué camiseta eliges para entender la economía agraria, ¿no? Cómo miren la realidad. De ese encuentro es que nace la economía agraria. Entonces la economía es cuidar la casa común, es producir en la casa común, usando la tierra, el agua, la capacidad de trabajo, el capital, para junto con la naturaleza generar comida para la población. No solo se queda en comida, además el agro produce para ropa. ¿Qué ha pasado con la ropa? Hasta mediados del siglo pasado el algodón, el lino, la fibra animal, la fibra vegetal era lo que nos cuidaba del frío y con los que éramos elegantes y presumíamos con eso. Desde mediados del siglo pasado en adelante se empieza a poner de moda esto, el plástico, ¿no? El derivado del petróleo, ¿no? Los derivados del carbono, y empieza a reducirse el uso de la producción agrícola para la ropa. Y empieza a hacerse ropa con el plástico y con todas las variaciones, ¿no? Que vienen casi todas del petróleo. Bueno, ¿qué ha pasado desde el principio de este siglo? Y está volviendo la demanda a lo natural, ¿no? A la ropa de algodón. Por ejemplo, una de las cosas que acá se ha reactivado mucho es la fibra animal. Antes nos abrigábamos con ovejas, llamas, después nos abrigábamos con plástico. Ahora nos estamos volviendo a abrigar con fibra animal, ¿no? Entonces el campo de nuevo está empezando no solo a dar de comer, sino a cubrirte del frío. Además, la economía agrícola produce muchísimo para la industria farmacéutica. Muchos de los remedios vienen de productos agrícolas, tal vez la mayor parte. Para la cosmética, ¿no? Para la belleza. Hay mucha producción agrícola que tiene que ver con la belleza, con la estética. Y tal vez uno de los nuevos, no tan nuevo, pero sí en términos históricos, recién llegado a demanda del campo y producir combustible, ¿no? El biocombustible, ¿no? Es usar el campo para hacer andar autos, ¿no? Hacer biocombustible. Entonces ya hoy se habla de la economía agrícola no solo para que en conjunto con la naturaleza, con nuestros recursos, con nuestros factores de la producción, la tierra, el agua, la capacidad laboral, la inteligencia, el esfuerzo, la plata, tenemos que hacer que esta tierra produzca, que esta casa común produzca para que estemos todos vivos, para que comamos, para que nos curemos, para que nos adornemos, para que nos cuidemos del frío y del calor, pero a la vez conviviendo y cuidando a las otras especies. Ese es tal vez el mayor desafío que hoy enfrenta la economía agraria. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? ¿Y quién lo hace? Sin embargo, cuando uno entra
Bueno, esta es básicamente la materia, ¿no? Primero, entender la economía agraria, entender cómo funciona todo esto. Esta es la primera parte de la materia. La segunda parte vamos a ver políticas agrarias. ¿Qué es la política agraria? Y bueno, básicamente cómo el ingeniero o la ingeniera entiende el funcionamiento del Estado, entiende que el gobierno, la política, el Estado, y sabe cómo hacer para que el Estado cuide, modifique, proteja, estimule la producción agrícola. Es el Estado metiéndose en este mundo agrícola. Y eso son políticas agrarias. Desde la pandemia, la presencia política de los estados en el mundo es monstruosa. Ya vamos a entrar a ver, nunca en la historia de la humanidad los estados emitieron tanto dinero como el último año. Se calcula que el Estado argentino ha emitido más plata en el año pasado que en los últimos 30. La política está en el centro. Yo se lo digo así de sencillo. Los IFE, el ingreso familiar extraordinario. ¿Cuántos IFE recibió Jujuy? O sea, ¿cuánta gente recibió subsidio directo del Estado? 187.000. ¿Cuántos empleados públicos somos en Jujuy? Más o menos 90.000. Quiere decir que 270.000 personas hemos recibido, por ser empleo público, por IFE, cobertura del Estado por política. ¿Cuántos jujeños somos trabajando? 300.000. ¿Me está jodiendo, profe? ¿No? ¿De qué vivió Jujuy el último año? De la política. Porque bueno, Huguito, que es productor, él le cae granizo y no tiene de qué comer. Los empleados públicos cobramos del 1 al 10. ¿Y quién da la plata esa? ¿La empresa? No, el Estado. El Estado le ha salvado la panza, nos ha salvado la panza, yo uno de ellos, privilegiado, he cobrado todo el 2020 y parte del 2021 del 1 al 5 sin ningún riesgo, como todo lo empleo público. El feriante, el comerciante, el productor, el industrial, no. La política está presente con una fuerza como nunca estuvo. Segundo, bueno, yo estoy vacunado ya, no sé ustedes, ¿no? ¿Quién paga la vacuna? Nadie. Todos. Es gratis en todo el mundo. Profe, Sí, querido. eso no se paga con los impuestos que pagamos todos. Así es. ¿Lo vende alguna empresa? ¿Por qué las empresas no venden vacunas? Porque como no está terminado todo el proceso que hay que hacer para garantizar de que esa vacuna está buena, si yo voy y le compro a una empresa la vacuna y me hace mal, la demando a la empresa. Entonces los empresarios decidieron no vender vacunas, sí vendérsela a los estados, que la pagamos con los impuestos, como dice Néstor, para que no tengan demanda los empresarios. Es más, una empresa norteamericana que nos quería vender vacunas decía, miren, yo le vendo la vacuna, pero pónganme de garantía sus recursos naturales por si me hace la demanda algún argentino de que le hace mal. Ha salido en los medios, ha sido un gran debate, ¿no? En una época donde nos estamos muriendo, las empresas no se animan a vendernos porque no se quieren arriesgar. Los estados tienen que comprarle a las empresas la vacuna, darnos gratis la vacuna, corriendo el riesgo. Quiere decir que nos da de comer y nos salva la vida el Estado. La política. A algunos les gustará, a otros no les gustará. Lo que sí tienen que ser conscientes es que en Jujuy, en Argentina, en el mundo, los estados están salvando la economía emitiendo dinero y están salvando a los seres humanos dándole gratis la vacuna. Estamos en una época de profundas políticas agrarias y de políticas de todo tipo. Ya van a ver la cantidad de dinero con la que está subvencionando
el agro europeo y el agro estadounidense a sus productores. Claro, después vienen los europeos, los norteamericanos y dicen, viva la libre competencia. Y ellos cuidan sus productores y les regalan plata. Y aquí vamos un pequeño productor y le decimos, ah, no, resolvela solito. Pero si el mundo los está cuidando. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido, no podemos parar de comer. Y el mundo ha entendido que tener su capacidad de producción de alimento intacta lo hace independiente. Entonces, casi todos los países están muy preocupados de generar comida para ellos mismos, por lo menos, ¿no? Claro, como Argentina, uno de los grandes productores de comida en el mundo, no sentimos eso. Pero si fuéramos Japón, o si fuéramos un país donde hay mucha gente, y no sé, Suiza. Suiza tiene el tamaño de Tucumán y viven 8 millones de personas. Italia tiene el tamaño de Córdoba y son 60 millones de personas. China, en tamaño es 3 veces Argentina y son 1.400 millones de personas. Tienen que salir a comprar comida afuera. Entonces esta pandemia que ha hecho que muchos países vean cómo proteger su agro para producir su propia comida. La pandemia ha cambiado en mucho la realidad. En mucho, ¿no? No sabemos cuántos más. Hay algunos que dicen que no va a cambiar tanto, otros que va a cambiar mucho. Yo soy tal vez tengo el deseo más que soy de la idea de que cambien las cosas, porque bueno, a mí me gusta proponer cambios en la realidad, ¿no? Plan de negocio es la herramienta, así como le decía, la materia les da la capacidad de entender esta sopa, este sistema complejo que es la economía agraria, con sus limitantes, con quién la arma, te da una herramienta para trabajar en ese mundo que es una herramienta política, las políticas agrarias. Y te da otra herramienta para entrar al mundo de la empresa, que es el plan de negocio. Entonces ustedes en esta materia tienen que entender cómo funciona la economía agraria, saber esta herramienta de que el Estado cuide, proteja y estimule la producción agrícola, es la política cuidando al campo, metido en el campo, y a la vez tiene que saber manejar la otra herramienta que cómo entrar, comprar y vender y sobrevivir en el mercado. La materia tiene esos 3 enfoques. Que entiendan esta sopa, que sepan usar la herramienta o por lo menos conozcan las herramientas de la política y que entiendan la herramienta para entrar al mercado. No tanto para ustedes, bueno, nosotros los profesionales vendemos de vender nuestros servicios. O sea, le decimos a otro que haga y le cobramos por decirle, digamos, ¿no? Como hacen los abogados, los contadores. Ustedes van a tener que tener estas herramientas para convidarle, compartir y venderles esta herramienta a los productores para que puedan sobrevivir en este mundo. Sí creo yo es que cada vez más van a tener que entender la herramienta política porque como viene el mundo, ¿no? Hasta que vino la pandemia, la herramienta de moda en el mundo agrícola era el plan de negocios, porque porque se entendía que la política agraria y los estados iban a desaparecer. Vino la pandemia y cambió todo eso, ¿no? Ya vamos a hablar en detalle de esa historia, ¿no? Vamos hasta ahí. En términos de programa, ¿no? Seguimos con el planeta. Bueno, nosotros hemos hecho un orden del programa distinto, ¿no? Miren, la unidad 1 y la 3 es para analizar el sistema agrario. Cómo se maneja el Estado, el mercado, el medio ambiente, cómo funciona esta pelotita ¿no? en esta casa común, ¿no? Esa es la primera parte. Y eso se lo ve en la unidad 1 y en la unidad 3. La unidad 5 es política agraria y desarrollo rural. Y la unidad 2 y 4 son plan de trabajo. Claro, fíjense, nosotros le presentamos que hay veces confunde y la Susi con mucha sensatez me dice aclararle un poco porque los chicos se pierden, porque van al programa y el programa dice una cosa y nosotros le ordenamos la materia de otra forma. Bueno, a mí se me ocurrió que era más
que iban a entender más la materia si se las ordenábamos así. La economía, a ver cómo funciona mi casa del punto de vista agrícola. Buenísimo. La herramienta política, la política agraria. La herramienta empresarial, el plan de negocio. Pero si uno mira el programa, dice lo mismo, nada más que con otro orden, ¿no? O sea, tiene otro orden, entonces como para qué compatibilizar el programa con la propuesta de la cátedra, es ese el orden. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? No hay, en el chat no hay nada. En el chat no hay nada. ¿Preguntas, dudas? ¿Van entendiendo hasta ahí la materia? Se entiende, profe. ¿Estamos bien? Seguimos entonces. ¿Cómo es que quienes arman las reglas del juego de la economía agrícola? ¿No? ¿Quiénes? Acá les pongo en la pantalla compartida, ¿se acuerdan? La oferta de comida o de producción agraria, la demanda de producción agraria. Ajá. ¿Y quiénes dicen, quiénes producen? Gran productor, pequeño productor. ¿Cuánto vale? ¿Quién dice cuánto vale la soja? ¿Quién decide eso? ¿Quién decide si es como pensamos Juan Pablo y yo, de que tienen que ser todos pequeños productores, no grandes productores con máquinas? ¿Quién toma esa decisión? ¿De quién depende? El mercado, profe. Antes, ¿no, Fernando? Se creía que solo el mercado. Y cada vez el mercado marcaba la cancha y definía quién comía y quién no, y el precio de los alimentos. Y el Estado cada vez más chiquito. Con la pandemia eso ya se ha revertido. Ya hay en este país, ya se está volviendo a hablar, y en el mundo se está volviendo a hablar, del acceso al alimento como un derecho humano gratuito. Así como tenemos educación y salud gratuita en este país, tenemos alimento como un derecho, no si es que tenés plata o no. Entonces ya no es el mercado el que define quién come y quién no, quién produce y quién no, es también el Estado. Entonces, hoy, para entender quién arma la economía agraria, sí, es el mercado y es el Estado. Es el mundo de la empresa que decide un poco, pero también decide el Estado. ¿Qué se produce? ¿Cuánto se produce? ¿Quién lo produce? ¿Qué precio tiene? El precio solía ser el resultado de la oferta y la demanda y de la economía de mercado. Bueno, eso que desde los 90 se ha creído como una verdad única, de hecho casi toda la economía que se enseñaba era más liberal, que te enseña el mecanismo de mercado. La economía general que ustedes tienen no les da política, o les da muy poquito, no les da Keynes, no les da marxismo, les da cómo funciona la pelotita verde, no les da la pelotita azul, la celestita. Yo no voy a entrar en mucha economía de mercado porque tengo entendido que ya tuvieron una materia donde vieron la ley de la oferta y la demanda, la teoría de los precios, la demanda agregada, la oferta agregada, los precios de equilibrio, los monopolios, los monopsonios, todo un montón de saber muy útil que te permite entender cómo funciona el mercado y el mundo empresarial para definir quién produce, cuánto produce, dónde lo produce, quién come, cuánto vale la producción. El Estado en algunos países tenía más incidencia, en otros menos. En Argentina, ya vamos a ir viendo más adelante, nos vamos a una época que somos pro libre mercado, destruyamos el Estado, después pasamos a otra época, vive el Estado, los empresarios son malos. Entonces viene una línea política, los políticos malos, feos y sucios. Vamos a otra línea política, los empresarios malos, feos, sucios, ¿no? Argentina tiene una conducta pendular que se enamora más del mercado o se enamora más del Estado. Vamos a discutir bastante sobre eso. ¿Qué significa? Bueno, Macri, Fernández, Kirchner, Menem, Alfonsín pro Estado, radical, Menem anti-Estado, peronista, De la Rúa
radical, antiestado, Alfonsín fue proestado, Kirchner, peronista, proestado, pero Menem no era peronista y era antiestado, y sí. Pero Alfonsín no era proestado y era radical, y de la Rúa era antiestado, y sí. Viene Macri, ¿con quién? Con los radicales, antiestado, los radicales antiestado, pero no eran socialdemócratas de Alfonsín. Vicepresidente de Macri, Pichetto, peronista, antiestado, contra los peronistas. Ya me perdí, profe. Claro, los partidos en Argentina tienen de las dos versiones. Gente que cree más en el Estado y cree más en el mercado. Pero lo que sí es independiente del partido, que vamos para un lado y para el otro y no logramos encontrar la mezcla entre Estado y mercado que nos permita que todos los argentinos vivamos bien. No solo los ricos, los descendientes de europeos, sino también los pequeños productores, desde el más rico hasta el más pobre, podamos vivir bien en un país que produce comida para 400 millones de habitantes. Hoy, como bien me contestó un alumno ahí, el mercado define el sistema agrícola. Bueno, no tanto, ya no. Así es como ustedes le han enseñado, porque le han enseñado solo economía de mercado, que está muy bueno saberlo, pero no es el único jugador. Y el tercer jugador, esta pelotita amarilla, es la organización. ¿Ustedes creen que es lo mismo un pequeño productor de la quebrada pidiendo al gobierno que le dé un apoyo para desarrollar la vitivinicultura que una asociación de 800 productores que le exige al gobierno, cortando la ruta, un fondo de crédito para poder vitivinicultura, para poner vino, vid? ¿Es lo mismo? La organización da poder. Y al darte poder, con ese poder, ¿qué hace? Y bueno, le decía a los políticos, che, somos 1000 productores, 4 miembros por familia, 4000 votos. No joda porque le voto al otro. ¡Epa! Además, los políticos tienen el talento de ver cuando se organiza gente y cuando se amontona gente, ¿qué ven? Voto. La organización, el político me dice que, ¡epa! Che, ¿y quién maneja eso? ¿Y esa asociación de productores, quién la maneja? ¿Y esa cooperativa, quién la maneja? Porque la organización te da poder político. Por un lado porque tiene votos y por el otro lado porque tiene visibilidad, se lo ve. Si un productor solito corta la ruta no pasa nada. Si son 500 productores, salen en todas las redes del país, probablemente las de Latinoamérica y probablemente los del mundo. Yo lo he visto en La Puna, un grupo de hermanos indígenas que decidieron cortar la ruta porque no estaban de acuerdo con el manejo ambiental de la minería. Eran un pequeño grupo organizado. Bueno, yo tengo hace unos años he hecho un posgrado y tengo compañeros de varios lados del mundo, en China. Una compañera de Rusia me reenvía el video subtitulado en ruso de los compadres de acá de La Puna cortando la ruta. ¿Cómo que ahora la organización no es un jugador importante en esta sopa de la economía? Muy importante. Cada vez más montados en las redes. Hoy, la asociación de productores, la asociación de consumidores, el grupo de personas juntados con un objetivo común que se confían entre ellas, tienen un poder muy importante para definir este juego de tensiones que cuánto producimos, qué precio, quién lo come, dónde lo producimos. La asociatividad es un tercer factor o campo de fuerza que determina la puja de la economía agraria. Esa es la perspectiva de esta materia. Probablemente si ustedes hablan con algunos economistas, esos economistas, ¿qué le va a decir? No, papá, aquí está todo. Como para darle un ejemplo extremo, Milei, ¿no? ¿Qué te dice? Tiene que desaparecer a los políticos, hay que destruir el Estado.
Solo este circulito verde tiene que manejar todo el mundo agrario. Claro, si uno va a hablar con un economista marxista, no sé, como el economista Carlos Aramayo que hay acá en Jujuy, ¿qué te dice? No, papá, hay que hacerlo desaparecer porque el capitalismo no sirve para nada. El rico más rico, el pobre más pobre, concentra riqueza, desemplea gente y daña el medio ambiente. El Estado tiene que controlar todo. El Partido Comunista Chino. Un Estado manejado por un partido que controla todas las empresas. Una gran pelotita celeste que tiene adentro una pelotita verde. Y después, ¿quiénes hay? Por ejemplo, este año le hemos leído unos teóricos que se llaman institucionalistas, que se llaman Acemoglu y Robinson, ¿no? Que tienen una teoría bastante interesante, se la voy a explicar, que dicen, mira, la verdad que dentro a los empresarios vos les soltás la rienda y son tan codiciosos y tan desesperados por guita que chocan el mundo. Lo político, ¿cuál es el problema? Y mira, cuando no están en el poder, tan bárbaro. Cuando entran en el poder, se le queman todos los papeles, ¿eh? Se le acaba la ética, la solidaridad, empieza la corrupción, el uso personal del poder, el comprar y vender el voto, el comprar y vender la voluntad. Entra al sistema político y se corrompe. Yo ya sé veces que ese viejo, he visto tanta gente tan interesante crecer, como lo veo un poco a Luguito, que de golpe se mete a la política. Bueno, chicos, chiques, ¿cómo han sido las últimas elecciones de la universidad? ¿No ha habido? ¿Cuál es el problema de los políticos? No pueden controlar su ética. Tocan el poder público y se les sube la cerveza a la cabeza. Tienen mucho poder los políticos de controlar su codicia. Mucho problema. Es más, si vos entras ahí y no entras en el juego, te expulsan. Entonces, ¿qué dice Acemoglu y Robinson? Mirá, los empresarios lo único que quieren hacer guita y si destruyen el mundo no les importa. Los políticos entran en un mundo que lo único que quieren es ganar y compran y venden cualquier cosa por ganar y ya no le importa si le hacen bien a la sociedad, a la Argentina, a Jujuy, ya no le importa, lo que le importa es ganar. ¿Qué dicen Acemoglu y Robinson? Mirá, ni esperemos mucho de los políticos, ni esperemos mucho de los empresarios. Los ciudadanos organizados tenemos que controlar la política. Los ciudadanos organizados tenemos que controlar las empresas. Acemoglu y Robinson propone que esta pelotita amarilla es la que tiene que ser muy fuerte. Y él que dice, mira, las empresas multinacionales de los alimentos son tan grandes que si los consumidores no nos organizamos para pararlo, nos manejan. Los políticos uno los vota, se meten en ese mundo, lo único que quieren es seguir ahí, volver a ganar y juntar guita para... Ya se olvidan de su responsabilidad colectiva. Entonces Acemoglu y Robinson dice, mira, lo único que puede mantener al político sin que se pierda y al empresario sin que lo gane la codicia es una sociedad civil organizada, consciente, un ciudadano que piensa antes de votar, que participa de su sociedad, que es consejero académico, consejero superior, miembro del centro vecinal, parte de la cámara, parte de la cooperativa, que es parte de una organización de la sociedad donde controla la política y controla la empresa. No sé, yo la verdad que no sé si tiene razón esta línea inglesa norteamericana de los institucionalistas, ¿no? Hay otros que dicen que no, que solo la política, que hay que limpiar la política hasta que lleguen políticos como la gente, y hay otros que creen que va a haber un empresario responsable, solidario, responsable con el medio ambiente, responsable con la sociedad, que no necesita que lo controle la sociedad civil, necesita que el político lo tenga cortito. Es la teoría de la responsabilidad social empresarial. Que una empresa responsable, solidaria,
que actúe bien con su empleado, con su cliente, con la naturaleza, que pague sus impuestos, no necesita de un Estado. La postura de Milei, ¿no? Como un extremo, ¿no? Desaparezca el Estado. Y por el otro lado, tener lo más enamorado del Estado, tal vez reflejado en partes del gobierno nacional, que la política lo es todo, ¿no? Que te dicen, ¿vos de qué partido político sos? No, yo no me meto en política. Ah, bueno, no existís, ¿no? La política lo es todo. Se hacen medio fanáticos, medio yo soy perfecto y el otro es imperfecto, ¿no? Yo soy el bueno y el otro es el malo. Entonces, claro, en ese debate está el mundo hoy. ¿Cuál de estas tres pelotitas apostamos? ¿O cuál combinación de estas tres pelotitas apostamos? ¿No? ¿Cuál de estas, no? Hay veces que se une empresarios con políticos. Bueno, esa unión suele ser letal, ¿no? Porque uno maneja el Estado con los planes, los empleados, y otro maneja, ¿no? Para la campaña, la publicidad, la bolsa de mercadería, el remis, el pago al puntero y esas cosas, ¿no? Hay veces que la sociedad entre mercado y Estado es tremenda para la sociedad civil, porque ¿cómo hace para correrlo, pues? Se ha juntado el rico con el que tiene voto, muy difícil. Claro, lo que dice Acemoglu y Robinson, que eso es un pasillo, ¿no? El que le dejan a la sociedad civil. Si se juntan los empresarios con los políticos y ya el pasillo se te hace estrechito, ¿no? Si vos agrandás ese espacio, ese poder de la sociedad civil organizada, lo controlas mejor al empresario y lo controlas mejor a los políticos. Pero cuando se alía la política con los negocios, es una dupla, estas dos pelotitas, la verde y la celeste, se hacen una. Y entre estas dos trabajan con esta chiquitita amarilla. Desde la perspectiva teórica de la materia, este es el corte que le damos. Esto es lo que ustedes tienen que ver para terminar de entender la economía agrícola argentina, jujeña y ojalá mundial. Bueno, uno puede decir el Estado es papa, el mercado es batata y la sociedad civil es zapallo. Bueno, hagamos una sopa. ¿Cómo es la sopa de Jujuy? ¿Cuánto incide el mercado? ¿Cuánto incide el Estado? ¿Cuánto incide la organización de los productores en la caña, en el tabaco, en la verdura, en la llama, en la vicuña, en la vaca, en el chivo, en la flor, en la frutilla? Le estoy describiendo toda la estructura agraria de Jujuy, ¿no? ¿Quién corta el queso? ¿El político, el empresario, la sociedad civil? ¿Cómo se arma cada sopa? ¿Y cómo es la sopa de Jujuy? ¿Y quiénes juegan? Jujuy tiene una cosa muy interesante, porque miren, el tabaco es protegido por el Estado. Cada persona que compra cigarrillo paga un impuesto. ¿De cuánto el porcentaje, Hugo, del fondo del impuesto? Alrededor del 8%. Cada vez que compra un cigarrillo de 100 pesos, póngale, 8 pesos son impuestos. Así es, Hugo, ¿no? Más o menos. El 8% es solamente para el fondo especial, ¿no? Después Ajá. el paquete de cigarrillo está grabado con más del 75% de impuestos, digamos. Así que por cada venta de paquete, más o menos 75 a 80 pesos va para distintos impuestos, ¿no? Y 15 queda un poco para las empresas y otro poco entre el que reparte y el comerciante. Claro. Es uno de los productos comerciables con menos ganancia, digamos, ¿no? Junto con la bebida, para el comerciante, justamente. Pero después el resto es para el impuesto, digamos. 8% de cada paquete de cigarrillo va al fondo especial del tabaco. ¿Qué significa? Cada persona que compra un paquete, póngale de 150 pesos, 12 pesos paga de impuesto del fondo especial del tabaco. Eso va a un fondo a la nación que se distribuye en el país a cada productor de acuerdo a la cantidad de hectáreas o al volumen de producción, ¿no? Ustedes tienen la suerte de tenerlo a Hugo, que es agrónomo y además está haciendo su maestría en tabaco y es productor tabacalero, ¿no? Segunda generación, o sea, tenemos un experto en la teoría y en la práctica de ese tema. ¿Y qué pasa después? El Estado le regala plata al productor. Quiere decir que esta pelotita azul cuida al empresario tabacalero
cobrándole a la pelotita amarilla un 8% para mandársela a esta. ¿Qué significa? El productor tabacalero está protegido por el Estado. ¿Cuánto productor se fundiría hoy, Hugo, si le sacamos ese fondo especial del tabaco? Y en estos últimos tiempos, si no es la mayoría, más de un 70%, 80%, porque hay más del 50% del ingreso de cada productor corresponde al Fondo Especial del Tabaco. Así que es más de la mitad del ingreso que tiene el productor es gracias a ese 8% que acabas de hacer mención. Que se lo cobra el Estado a la sociedad civil para regalársela al productor. Claro ejemplo de política agraria. Profe. Vamos a la caña. Sí, querido, no sé quién pregunta. Sí, que ahí ya decía en el tema de que si le hay que darle un subsidio, digamos, al productor, no sería porque hay algo que está mal. O sea, si la mayoría se funden sin ese subsidio, no será porque está mal, digamos, la producción o está vendiendo a un precio al que no rinde. ¿Y qué es lo que define lo que está bien y lo que está mal? ¿La política o el mercado? Si vos Y crees la que política. entonces, si la política es lo que define, cada hectárea de tabaco da trabajo a una familia. Así es, Hugo, ¿no? Por cada hectárea que se produce se ocupa un empleado permanente, digamos. Hoy en día se están aproximadamente 12.500 hectáreas a 13.000 hectáreas de tabaco. Entonces hablamos de 13.000 personas que se les da fuente de trabajo, o sea, 13.000 familias. Entonces, ¿uno qué diría del punto de vista del alumno que opinó después? Que es claramente una opinión desde el mercado, está bien si es rentable, está mal si no es rentable. Entonces, como el tabaco no es rentable, dejemos de producir tabaco y dejemos en la calle a 13.000 familias. No, profe, yo no ¿Ustedes se imaginan la catástrofe política que sería y social la desaparición de 13.000 puestos de trabajo? ¿Qué es lo No, que profe, está bien y lo que está mal? no, yo no digo que haya que sacarlo, digamos. Sino ahí está diciendo que está grabado con el 70% de impuestos que no. Entonces, a lo mejor si tuviera menos impuestos, el precio, o sea, el productor ganaría más de lo que. O sea, en el mismo precio final del paquete de cigarrillo, el productor ganaría más. Bueno, ya Si vamos a entrar tuviera en ese menos tema impuestos, ¿no? específica, Néstor, pero un poco la tesis de Huguito, aunque cobre menos impuesto y valga más el precio del tabaco, al productor le pagan cada vez menos. Claro, bueno, pero eso De hecho, el sigue precio al siendo. productor viene bajando de hace cuántos años, Hugo. Varios años, ¿no? Y hace 10 años que viene en decadencia el El precio. precio. Entonces, Claro, ¿qué por le... ahí, Néstor, una vez que entremos en ese tema, va a comprender un poquito mejor Un el poquito más. motivo, porque el precio está compuesto por dos partes, digamos. La parte comercial, que es la que se entrega el tabaco, la materia prima, digamos, y después tiene una composición del precio, un complemento de la materia, de esta materia prima ya producida y convertida en cigarrillo, ¿no? Ahí hay un alumno que se está retirando para ecología. Bueno, terminamos a las 4. Sí. Así que bueno, hasta aquí llega la introducción de la materia. Ya más o menos está explicada, ¿no?, toda la estructura. La clase que viene, la del martes, vamos a ir a ver a las limitantes sociales y ecológicas de la economía agraria. ¿No? Vamos a ver los problemas sociales y ecológicos que no se incluyen en los análisis de la economía de mercado clásica, ¿no? Así que bueno, buenas tardes, alumnos. Vayan saliendo, tenemos que salir todo para que grabe Susi, ¿no? Así es, Su. Nos vemos, Erika, que estén muy bien, chicos. Nos vemos el martes que viene. Chao, Hasta luego, profe. Hasta Nos luego, vemos, que estén profe. muy bien. Hasta luego. Chao, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Chao, Raúl, cuídate. Chao, Dani. Chao, chicos. Chao, Susana. Chau, Hugo, chau, Dani. Nos vemos. Chau, Su. Uy, yo estoy hablando y
Tenía Estabas cortado. Estaba muteada. No, ya lo corté. Todavía no cortó. Pero. Tenemos que salir todo antes que vos cierres uno, para que pueda No, grabar. yo siempre puedo. Igual podés.